Buenos días, esta es la materia de neurociencia. Y mi nombre es Maricielo Moreira Zambrano. Vamos a empezar con lo que son las características neuropsicológicas de la memoria y vamos a empezar con un pequeño concepto y básicamente pues la memoria lo que tenemos es que es una función neurocognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Mientras que el aprendizaje es la capacidad, en este caso, para adquirir una nueva información. La memoria es la capacidad para retener información aprendida, en este caso. Estructuras implicadas en la memoria. Los procesos mnémicos tienen una gran complejidad, ya que intervienen en un amplio repertorio de estructuras neurales del encéfalo, desde la corteza cerebral hasta el cerebelo. Y esto lo vamos a poder ver más adelante en un pequeño mapa conceptual que he elaborado. También tenemos lo que es el lóbulo temporal y tenemos que los lóbulos temporales y especialmente sus caras internas tienen una gran importancia, se puede decir, en los procesos de archivo del material mnémico. El circuito de Papez es un importante centro integrador situado en la cara medial del lóbulo temporal. Está formado por una red en la que participan numerosas estructuras diencefálicas, límbicas y también corticales, como el hipocampo, circunvolución parahipocámpica, el fornix, cuerpos mamilares, fascículos mamilotalámicos, la amígdala, los núcleos anteriores del tálamo, circunvalación singular y circunvalación dentada. Localización anatómica de las principales modalidades de memoria. Tenemos este cuadro en lo que tenemos modalidad de memoria en este caso, ¿no? Empezamos por la sensorial. En la sensorial encontramos lo que son los receptores sensoriales periféricos, como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. También tenemos lo que son a corto plazo. A corto plazo pues tenemos el área supramarginal y giroangular del lóbulo parietal. También tenemos lo que es la operativa. La operativa pues, es el área prefrontal, áreas dorsolaterales y cinguladas, en colaboración con el área de Broca, el área de Wernicke y las áreas parieto-occipitales de asociación. También tenemos la declarativa. La declarativa pues, son las estructuras temporales mediales, conexiones del lóbulo temporal. Tenemos las no declarativas, que entre ellas entran lo que son los ganglios basales, el cerebelo, la amígdala y la neocórtex. También tenemos lo que es la prospectiva, y entre ellas tenemos lo que es el área prefrontal. Encontramos también lo que es la retrógrada, y en la retrógrada encontramos caras externas del lóbulo temporal. También encontramos la anterretrógrada, que entre ellas encontramos el hipocampo y el circuito de Papez. También tenemos lo que es el priming, que entre ellas encontramos el lóbulo frontal, corteza asociativa. Y la semántica encontramos en lo que es el lóbulo frontal izquierdo. Y una de las casi últimas es la episódica, en la que encontramos el lóbulo frontal derecho, lóbulo temporal, hipocampo, corteza anteronal. Y en la temporal, que es la última, encontramos el lóbulo frontal y el diencéfalo. También pasamos a lo que es el hipocampo, y básicamente lo que tenemos es que el hipocampo es un centro asociativo, integrador, supramodal, principalmente responsable del archivo y la consolidación de todos los recuerdos explícitos, aunque no es responsable del almacenamiento a largo plazo de la información. Por otro lado, la amígdala es la que desempeña un papel especial, podría decirse, en la evolución del significado emocional de las experiencias, en este caso, ya que las lesiones de las amígdalas impiden el aprendizaje condicionado de respuestas se puede decir,
autonómicas, en este caso, de contenido emocional. Por otra parte, tenemos lo que es la corteza renal, situada en la cara interna del lóbulo temporal y está formada por la corteza entorrina y la corteza parirrenal. Y de hecho interviene en la formación de recuerdos explícitos a largo plazo, facilitando los procesos de reconocimiento. También tenemos lo que es el lóbulo frontal y pues básicamente las áreas prefrontales son responsables de varias modalidades de memoria, de trabajo, contextual, temporal y prospectiva. También es responsable de hecho de la metamemoria, que se define como la sensación de saber. La memoria contiene o no una determinada información. Parietal está implicado también en la memoria a corto plazo, existiendo disociación hemisférica, ya que el hemisferio izquierdo es responsable de la memoria verbal a corto plazo y el derecho de la memoria no verbal a corto plazo. Tenemos también lo que es el diencéfalo. El diencéfalo pues determina estructuras diencefálicas como los tactos mamilotamálicos, cuerpos mamilares o núcleos dorsolaterales del tálamo forman parte del circuito de Papez, junto con otras estructuras situadas en la zona interna del lóbulo temporal. Los ganglios basales son responsables del almacenamiento de recuerdos, en este caso, de las relaciones sistemáticas entre estímulo y respuesta, asumiendo un importante papel en el aprendizaje, en este caso, de hábitos motores y en el recuerdo de tareas que se han adquirido mediante múltiples ensayos. Por su parte también tenemos lo que es el cerebelo y que es el responsable de los aprendizajes motores realizados mediante condiciones pauloviano, siendo el almacén de recuerdos de las habilidades sensoriomotoras, en este caso serían adquiridas hasta ese momento. Pasamos a lo que son modalidades de memoria. Entre ellas encontramos una de las primeras es memoria a corto plazo, que es el proceso de retención inicial de la información durante un breve espacio de tiempo, que oscila de algunas fracciones de segundo hasta varios minutos, en este caso sería. Aunque cabe resaltar que algunos autores sitúan el límite temporal de la memoria a corto plazo en 30 segundos. Tenemos la memoria sensorial, y este es el registro inicial de la información a través de los receptores sensoriales, lógico, ¿no? Los distintos estímulos auditivos, olfatorios, luminosos, táctiles y así muchos más, ¿no? Acceden al cerebro a través de los órganos de los sentidos, en este caso. Por otra parte, también tenemos lo que es la memoria a corto plazo y tenemos que es un sistema de retención y almacenamiento con capacidad y duración de varios segundos. Si bien es cierto, la memoria inmediata permite el archivo sensorial de la información con una capacidad limitada que engloba el análisis, en este caso de la información a nivel sensorial en áreas cerebrales específicas. También tenemos la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo, también denominada como memoria operativa, es una modalidad de memoria a corto plazo que resulta esencial para el procesamiento cognitivo, ya que permite simultanear, en este caso, varias tareas cognitivas. Por otro lado, el lazo articulatorio de bucle fonológico, que consta de un almacenamiento fonológico, donde se almacena la información verbal y un proceso de control articulatorio similar al que se realiza durante la lectura silenciosa, podría decirse. La visoespacial, este es el sistema encargado de gestionar y manipular las imágenes visuales, ya que todas las informaciones visuales acceden de forma obligatoria a través de este sistema. El Ejecutivo Central pues, es el centro responsable de la planificación, toma de decisiones y ejecución de tareas necesarias para realizar una operación cognitiva.
La memoria primaria, como William James definió en 1980, esta parte la saqué básicamente del libro, ¿no? Nos dice que la memoria primaria, como el contenido de los estímulos que se acaban de presentar a la conciencia. Esta modalidad de memoria es equivalente a la memoria a corto plazo y englobaría también a la memoria sensorial, como ya les dije, según William James. También tenemos lo que es la memoria a largo plazo, que tenemos que es la capacidad de retener la información durante periodos más prolongados de tiempo o de manera incluso permanente. La memoria a largo plazo también se refiere a la capacidad de evocar la información después de un intervalo de tiempo en el que el sujeto ha centrado básicamente su atención en otra tarea. De hecho, la memoria a largo plazo nos permite codificar, almacenar y recuperar informaciones y tiene una capacidad teóricamente iluminada, ya que a lo largo de la vida podemos seguir realizando sucesivos aprendizajes como montar en bicicleta o aprender nuevos idiomas. Aprender es una cosa increíble que no dejamos de aprender hasta el día en que nos vamos a este mundo. La memoria secundaria y terciaria es la clasificación propuesta a sí mismo, voy a leerla, propuesta por William James, es la memoria secundaria. Se refería a los acontecimientos sucedidos hace poco tiempo, por lo que puede equiparar a la memoria reciente dentro de la memoria a largo plazo. Y de hecho permite permite la conservación de las informaciones de un modo duradero y se localiza en un circuito en el circuito de Papez. La memoria anterrógrada y retrógrada es una división de la memoria a largo plazo frecuentemente utilizada en referencia a los cuadros amnésicos producidos por traumatismo craneoencefálico o por enfermedades vasculares. Asimismo, tenemos lo que es la memoria declarativa y no declarativa. De hecho, aquí también tenemos un pequeño cuadro, y esta pues es una de las divisiones más frecuentes utilizadas en el marco de la neuropsicología. Es una de las memorias es una de la memoria declarativa, sí, bien está, y no declarativa también, que hace referencia a la activación de procesos mnémicos conscientes o incluso inconscientes. Entre ellas encontramos que son otras denominaciones. Y en lo que es la memoria declarativa, tenemos que es explícita, y en la memoria no declarativa es implícita y inconsciente también. Concepto. En declarativa se refiere a hechos, personas, lugares o cosas que se recuerdan de manera consciente y deliberada, y también es la memoria del saber qué. En cambio, en no declarativa, pues se refiere a las sensaciones, capacidades y habilidades que se recuerdan de modo inconsciente. Es la manera de saber cómo. También encontramos lo que es el tipo de procesamiento. En el tipo de procesamiento, en declarativa, tenemos que es un proceso creativo que requiere un proceso de síntesis y reconstrucción, y también permite que el individuo interprete el mundo externo. Y en no declarativa tenemos que es un proceso automático, en este caso, que se adquiere mediante repetición. También tenemos lo que es la afectación en demencias y amnesias. Y en declarativa tenemos que es muy afectada, y en no declarativa generalmente indica un grado de deterioro cognitivo más acentuado. Último, modalidades, que en declarativa tenemos lo que es semántica, episódica, autobiográfica, y en no declarativa tenemos priming, condicionamiento y memoria de procedimiento. Memoria de procedimiento tenemos que es la memoria del saber cómo, y se refiere a todas las destrezas aprendidas, expresándose únicamente a través de la ejecución de actividades como nadar, montar en bicicleta, abrocharse los zapatos o mejorar incluso nuestra eficacia
en un rotor de persecución después de varios ensayos. Framing o memoria incidental, que sería mejor, es una modalidad de memoria implícita, no declarativa, en la cual un estímulo presentado previamente ejerce un efecto facilitador a la detección subsecuente de estímulo o en su identificación, incluso. Condicionamiento incluye el aprendizaje asociativo, como habilidades motoras y respuestas emocionales, realizando mediante condicionamiento clásico o por condicionamiento operante. Y el aprendizaje no asociativo realizando mediante habituación y sensibilización. La memoria semántica, episódica y autobiográfica. Esta clasificación de memoria a largo plazo fue propuesta inicialmente por Tulbin, se dice que en el año 1972, si mal no estoy, y tiene una amplia utilización en la neuropsicología. La memoria semántica es la memoria de los conocimientos generales relacionados con las adquisiciones de tipo, en este caso, cultural, como la historia del país, las capitales de los estados o la tabla de multiplicar. La memoria semántica es una modalidad de memoria a largo plazo de tipo declarativo, que también se denomina memoria libre de contexto, ya que no tiene ninguna conexión con el contexto espacio-temporal, sino que se refiere a los conocimientos culturales de cada persona o del sujeto. Asimismo, la memoria episódica, que se trata de una variedad de memoria declarativa, pero en cambio a largo plazo, que se refiere a los hechos que han sucedido antes y está asociada a un determinado contexto, ya que almacena información sobre sucesos o episodios fechados especialmente o incluso temporalmente. La memoria autobiográfica es una modalidad de memoria episódica que hace referencia exclusiva a los acontecimientos que se produjeron a lo largo de la biografía del sujeto, como la fecha o el lugar de nacimiento o el nombre de sus progenitores. Asimismo, la memoria retrospectiva y prospectiva, que es la memoria retrospectiva, es la capacidad para recordar los acontecimientos y acciones del pasado, recuperando la información antigua en este caso. Es una modalidad de memoria más simple que la memoria prospectiva, porque la memoria prospectiva es la memoria de actividades que van a realizarse en el futuro. Se refiere a acciones que tenemos que realizar en corto, medio o largo plazo, como acudir a una cita médica previamente acordado, o felicitar a algún conocido el día de su cumpleaños, y entre muchos otros ejemplos. Puede decir que una de las partes más importantes pues, es la patología de la memoria, y entre ellas encontramos las características de las amnesias. Si bien es cierto, las amnesias son alteraciones neurocognitivas caracterizadas por el deterioro en la capacidad para aprender nuevas informaciones o la incapacidad también para recordar información previamente aprendida. En términos, las amnesias tienen las siguientes manifestaciones. Tenemos que la preservación de la memoria reciente, la memoria inmediata está preservada, la memoria remota está afectada, aunque en grado variable, siendo la experiencia del pasado más lejano las que están menos afectadas, y suele existir mayor déficit de memoria episódica que de memoria semántica. Y bueno, en fin, entre muchos otros ejemplos en las que se encuentran estas manifestaciones. Hipocámpica. La amnesia hipocámpica se puede producir como consecuencia de traumatismo cráneoencefálico, lesiones vasculares, intervenciones neuroquirúrgicas, parada cardíaca, intoxicaciones o encefalitis, incluso en algunas ocasiones la enfermedad de Alzheimer se inicia con manifestaciones de amnesia hipocámpica. También tenemos lo que es la amnesia diencefálica, y su paradigma es la amnesia de Korsakoff, que fue descrita inicialmente en Sergei Korsakoff en 1999, así como lo dice el libro,
Y el trastorno está originado por la lesión de diversas estructuras del diencéfalo, como cuerpos mamilares, fascículos, mamilotalámico, trígono, telencéfalo basal, circunvolución cingulada y núcleo dorsomediano del tálamo, y se acompaña de dilatación ventricular y atrofia cortical difusa. Frontal, la lesión de las áreas prefrontales puede provocar alteración en los procesos de memoria, que si bien no tienen la gravedad de la amnesia hipocámpica, sin embargo dificultan en buena medida el procesamiento de ciertas funciones endémicas, ya que se ven afectados los sistemas atencionales y funciones ejecutivas. Amnesia global transitoria, el cuadro amnésico que es de presentación aguda y se prolonga por espacio de varias horas, entre 1 y 24 incluso, persistiendo posteriormente amnesia lacunar. Puede ser causado por un traumatismo cráneoencefálico leve o una situación emocional que produce ansiedad, siendo recidivante en un 15 e incluso hasta un 25% del caos. Las principales manifestaciones son que no produce pérdida de conciencia, amnesia retrógrada que incluye varias horas del inicio del episodio, amnesia anterrógrada grave que oscila entre varias horas y varios días, con predominio de la amnesia verbal sobre la no verbal. Desorientación como la consecuencia de la capacidad para retener material anémico y bueno, entre muchas otras. La amnesia psicógena está desencadenada por factores de tipo emocional en las que se suele existir evidencia de alteración orgánica que justifique el problema. Podemos distinguir tres modalidades de amnesia psicógenas: disociativa, selectiva e incluso por ansiedad. Asimismo, la amnesia disociativa está implicada para recordar información relacionada con acontecimientos estresantes que no es debida de un trastorno mental orgánico y es demasiado extensa como para ser explicada como un olvido ordinario o incluso por cansancio. Que es la capacidad para recordar ciertos tipos de acontecimientos o detalles de hechos ocurridos en el pasado, produciendo una pérdida parcial de memoria de tipo lacunar, sin que exista amnesia completa, sino solo de tipo selectivo, afectando solamente la parte de la información endémica. Y por último tenemos la amnesia por ansiedad, que es una reacción de estas tres. Esta es la última, la de la ansiedad, es una reacción de ansiedad aguda ligada a una situación amenazante o un ataque de pánico en este caso, ¿no? Caracterizado por manifestaciones de intensa angustia. Pueden provocar respuestas de bloqueo que impidan la fijación de la memoria. Hipermnesia es un trastorno cuantitativo de la memoria que se caracteriza por un exagerado incremento en la capacidad para retener material o evocar recuerdos. La hipermnesia global se caracteriza por un incremento o un aumento en la capacidad global para memorizar todo tipo de material. Se produce de manera excepcional, de hecho, en algunos sujetos o en determinadas situaciones. Hipermnesia selectiva son cuadros de hipermnesia seccional para algunas modalidades selectivas de la memoria, aunque en el resto de las funciones cognitivas el rendimiento de sujetos sea normal e incluso deficitario. Después tenemos que son distorsiones patológicas de la memoria caracterizadas por el sujeto. Confunde simples presentaciones con recuerdos auténticos. Los falsos recuerdos constituyen o sustituyen, de hecho, a los hechos reales que no puede recordar. En las paramnesias del recuerdo tenemos que es una alteración de la memoria que se caracteriza por la distorsión en los acontecimientos del pasado. Y hay varias modalidades.
confabulación, los falsos recuerdos delirantes, la pseudología fantástica. Y por último, tenemos la paramnesia del reconocimiento, que es un trastorno de la memoria, que este se caracteriza por la existencia de alteraciones, en este caso, en el reconocimiento, distorsionando la vivencia de los hechos. Se incluyen aquí las siguientes modalidades, entre ellas el falso reconocimiento, de reduplicación, déjà vu y déjà vu, Hamayas bu, ecmesias, síndrome de cáncer. Muchas gracias, esa ha sido mi exposición el día de hoy.